Busque conmigo el libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Del 1 al 3, perdón. Vamos a ver un ejemplo bíblico acerca del pueblo de Israel cuando pasó una circunstancia muy contradictoria. Y la vamos a traer a la actualidad por toda esta situación que nosotros hemos tenido, porque yo no sé si usted se ha preguntado por qué Dios ha permitido, digo permitido porque todavía seguimos en esto de la pandemia, ¿por qué Dios ha permitido esta pandemia? ¿Usted se ha preguntado por qué Dios permitió? No, porque Dios no creó el coronavirus, no, Dios no creó el COVID-19, Dios permitió que esto sucediera, que es una cosa muy distinta. Entonces yo no sé si usted se ha preguntado por qué Dios permitió que suceda esto, por qué Dios permitió que al pastor le diera esa enfermedad. El pastor Cañas, de donde venimos ahora en la mañana, a él le dio, pero le dio del fuerte. A su servidor y a mi esposa nos dio del virus, pero fuimos de los asintomáticos, o sea, de los que no nos pegó muy fuerte. Bueno, de la zona de Oriente, el pastor sabe que hemos perdido de la zona de Oriente, hemos perdido a 4 pastores. Entonces, y se ha preguntado, no se ha preguntado, ¿y por qué a los pastores? ¿Por qué Dios permitió que a los pastores se los llevara? ¿Por qué permitió que a un familiar se lo llevara, a un conocido, a muchísima gente? Pues hoy vamos a tratar de contestar esa pregunta a través de la Biblia. ¿Lo tiene? Génesis capítulo 12, versículo 1, ¿lo tiene? Me dice un fuerte amén. Póngase de pie para mayor reverencia a la palabra del Señor y lo vamos a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oramos. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Te pedimos ayuda a tu Espíritu Santo para que nos pueda dar esa iluminación necesaria para poder comprender tu palabra. Por favor, te lo suplicamos, que lo que aprendamos ahora no solo quede en nuestra mente y en nuestro corazón, sino que también lo podamos poner en práctica, Padre Santo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Ok, voy a iniciar hablando de este señor que, si usted se fija, ahí en lo que acabamos de leer, como se menciona, como que le falta una letra al nombre, ¿verdad? Ahí todavía se llamaba Abraham. Y en ese entonces su esposa todavía no se llamaba Sara, se llamaba Sarai. Por eso es que ahí dice: Jehová había dicho a Abraham. Posteriormente Dios le cambia el nombre a Abraham. Y mire qué curioso, porque en ese entonces, aquí en este pasaje que se nos menciona que se llama Abraham, el significado de su nombre es Padre enaltecido. Pero cuando Dios le cambia el nombre y le da esa evidencia de la promesa que aquí inicia, ya el nombre de Abraham significa padre de multitudes, porque eso es lo que iba a hacer. Este señor vivía en una tierra que se llama Ur de los Caldeos. Ahí en su Biblia, cuando usted tenga la oportunidad, vea los mapas que están al final de su Biblia, ahí se va a poder ubicar. Entonces, este señor provenía de ese lugar que se llama Ur de los Caldeos, ahí en Caldea. Era una ciudad, hermanos, o una región que tenía mucho paganismo, tenía muchas costumbres. ¿Sí? Entiéndame, en el sentido de dónde provenía Abraham, de un lugar donde tenía muchísimas costumbres, pero solo ahí podemos sacar una enseñanza de que Dios ocupa a quien Él quiere, hermanos. ¿Sí? Puede ocupar a personas estudiadas a como personas que no han estudiado. ¿Sí? Él ocupa a quien sea. Y en este momento, en esta parte de la Biblia, Dios llama a una persona que vive en un lugar pagano, en un lugar con muchísimas costumbres. Bueno, es más, de ese lugar de donde viene Abraham, es donde se conoce la primera escritura. La primera forma de escritura en la historia de la humanidad proviene de ese lugar.
que es la escritura cuñaiforme. La ley, usted ha escuchado ojo por ojo y diente por diente. Bueno, proviene de ese lugar de donde viene Abraham. Casi que es la cuna de la civilización, de los orígenes de la civilización, es el lugar de donde provenía. Fíjese que esa ley de Hammurabi, que era ojo por ojo, todos los países, incluso hasta los 613 preceptos de la ley judía, tienen un poco de eso. Porque en la ley venía usted y accidentalmente, con propósito, sin propósito, sin intención, con intención, usted le cortaba el brazo a su prójimo. Estoy poniendo un ejemplo. La ley decía que usted debía de pagar lo mismo, así que a usted también le tenían que cortar el brazo. Si usted mataba accidentalmente el ganado, una vaca de su vecino, usted tenía que pagarle con lo mismo. Ojo por ojo y diente por diente, la ley que venía de donde provenía Abraham. Ahora, este señor es llamado desde Ur, de ese lugar pagano y con muchas costumbres, es llamado para crear totalmente una nación nueva, que es la nación de Israel hasta el día de ahora. Amén. De Abraham, de los hijos que iba a tener, iba a surgir la nación hebrea, el pueblo de Israel. Entonces Dios escoge a una persona de un lugar pagano, de un lugar con muchas costumbres, y lo saca de ahí y le dice, en lo que acabamos de leer en el versículo 12, donde le dice que lo va a llevar a una tierra que él le va a decir. Ahora, en versículos anteriores al capítulo 12, podemos observar que, no lo vamos a leer, solo se lo voy a ilustrar. Este señor tenía a su padre que se llamaba Taré. Él sale de Ur con toda su familia, con Taré, con su sobrino Lot, porque estando en Ur, su hermano Aram muere, y entonces casi que como adopta a su hijo, a su sobrino, al hijo de su hermano que se llama Lot. Entonces salen de Ur para una tierra que se llama Aram. Estando en Aram, su padre muere, el padre de Abraham muere, y es donde empieza este versículo 1 del capítulo 12. Nosotros ahora sí diferenciamos los capítulos, pero en los escritos no existe capítulo, no existe versículos, hermano. Para mayor comprensión y buscarlo es porque se le pusieron los capítulos y se mencionan los versículos. Entonces, estando en Aram, Dios le recuerda a Abraham, porque ¿cómo es que inicia el versículo 1 del capítulo 12? Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, o sea que ya había ocurrido una conversación entre Dios y Abraham, en donde le dice que salga de su tierra a la tierra de Canaán. Amén, porque aquí ya se lo está confirmando nuevamente. Aquí le dice, pero Jehová había dicho, ya se lo había dicho. Pero en ese momento que muere el padre de Abraham en Aram, él retoma nuevamente ese recorrido hasta la tierra de Canaán, que es, si usted se quiere ubicar más rápidamente, es donde actualmente está Israel. Pero en ese entonces se llamaba Canaán, no se llamaba como se llama ahora. En ese entonces, bueno, en esos tiempos bíblicos, la persona que llegaba a cierta localidad y no había nada, le ponía el nombre suyo. Porque es más, donde muere su padre, tiene el nombre del hijo que murió en Ur de los Caldeos. Sí, quiere decir que en algún momento de la historia de ellos, su hijo, el padre de Lot, migró hacia esa tierra y le puso ese nombre. Amén. Canaán era el nombre de uno de los descendientes, de uno de los familiares anteriores a este señor Abraham. Canaán era el nombre de una persona. Ok, bueno, entonces Abraham llega desde Ur de los Caldeos hasta la tierra de Canaán, y él habita en lugares que se menciona como Siquén, se menciona Betel, se menciona el Negev. Toda esa parte de todo ese territorio, él habitó en todos esos. En una de las ocasiones que él habitaba en eso, llegó una sequía. Eso de la sequía no es nada nuevo, hermanos, porque posteriormente la vemos allá, una sequía con José, ¿verdad? Que sus hermanos, ya lo voy a explicar un poquito. Pero no era nada nuevo que ocurrieran sequías en esa época. Entonces, una de esas sequías lo llevó a emigrar a Egipto.
Egipto para su supervivencia. En esa ocasión a mí me llama muchísimo la atención porque tres cosas pasaron ahí. Una es de que, ahora, quiero hacer un paréntesis. Abraham, hermano, no era una persona pobrecita. Abraham tenía muchísimo ganado. Abraham era una persona adinerada, por decirlo de esa manera. Entonces, él llega a Egipto para poder comercializar por la hambruna que había pasado ahí en Canaán. Amén. Entonces, él salió por necesidad. Llegó y dice cosas curiosas porque le dice a su esposa, una de las cosas curiosas que quiero mencionar, le dice a su esposa, cuando lleguemos a Egipto, le dice, yo te voy a presentar como mi hermana, le dice. Porque si el faraón te ve, porque era bonita, si el faraón te ve, te va a agarrar como su esposa, le dice, y si se da cuenta que yo soy tu esposo, a mí me va a matar con tal de quedarse con vos. Y efectivamente fue lo que pasó cuando llegaron donde Faraón, le dice, ella es mi hermana, y cosa curiosa, él no estaba mintiendo, porque él se había casado con su media hermana. Pero él, por el miedo de morir, es que la presentó que no era su esposo. Entonces, pasó exactamente lo que dijo Abraham, pasó. Pues el faraón cuando vio a la Sarita, miren, qué bonita está, dijo. Y entonces Abraham no hizo nada porque ya sabía que lo iban a matar. Cosa curiosa, que cuando la llevaron aparte para prepararla, para que el faraón ya tuviese alguna intimidad con ella, mandó plagas a Egipto. O sea que el primero en mandar plagas a Egipto no fue Moisés, hermano, fue Abraham. Cosa muy curiosa. Y otra cosa muy curiosa es que Dios se le revela en sueños al faraón diciéndole de que si llega a tocar a la esposa de su siervo, iba a destruir toda la nación. Entonces a la mañana siguiente, estando en Egipto, el faraón le dice, no, te me vas. Y además de que lo echó de la tierra de Egipto, lo mandó más rico porque le dio muchísimo ganado, le dio muchísimas cosas para que él se las llevara. Ok, pero luego de ese pequeño viaje a Egipto por la hambruna, él regresa a su tierra, la tierra que Dios le había dicho que habitara. Amén. Ok, después de eso, sus hijos, voy a hacer una pregunta, perdón, voy a abrir otro paréntesis. Recuerde que Dios le prometió un hijo a Abraham, amén, ¿sí? Le dijo que lo iba a tener ¿con quién? Con Sara, amén. Pero da la casualidad, mis estimados hermanos, que más adelante, ahí en unos capítulos más no lo vamos a ver, solo se lo voy a mencionar en el capítulo 15 del libro de Génesis, Dios le dice a Abraham que va a tener un hijo. Entonces viene Abraham y se lo cuenta a su esposa, pero su esposa era estéril. Entonces, al ser su esposa estéril, lo que Sara decide es que se llegue a la sirvienta que tiene ella, amén, que se llama Agar. Ahora bien, no me satanice, no me victimice Abraham, porque yo he escuchado muchísimas personas, muchísimos predicadores que dicen, y Abraham pecó con Agar. Y Abraham se llegó a Agar y pecó y nació Ismael. Yo he escuchado, yo no sé cuántos han escuchado eso. Pues déjeme decirle que lo que estaban haciendo ellos era una costumbre, era algo cultural de donde el pueblo que venían. En el pueblo de donde venían existía esa costumbre que cuando la mujer era estéril, pues a la esclava que la esposa tenía, se la daban. E incluso Sara, allá en el capítulo 15, menciona un poquito del ritual que dice que yo voy a abrir mis piernas mientras el niño salga para que yo pueda sentirlo por medio de las piernas. Entonces, todavía menciona el ritual que se hacía en ese entonces. Ahora, quiero que me entienda que eso era allá, hermanos. No quiere decir que porque no, a mí mi esposa no me da hijo, el pastor dijo que podía llegarme a otra. No, eso era aquí, hermanos, no era ahora. Amén. Eso es cultural. Eso era algo que de donde provenía se hacía. Y no fue la única ocasión en la Biblia. No fue la única ocasión. En uno de los hijos de... Bueno, ya voy a entrar. Ya voy a mencionar eso. Entonces, se llega a Agar. Nace el primer hijo de Abraham que se llama Ismael. Él es el primer hijo, hermanos. El primogénito de Abraham se llama Ismael.
Ahora bien, el primogénito hijo de la promesa se llama Isaac, con quien tuvo con Sara, su esposa. Hasta ahí estamos bien, amén. Ok, entonces, dicho esto, Abraham habita la tierra de Canaán. El primogénito hijo de la promesa, que se llama Isaac, también habita la tierra de Canaán. En esos mismos lugares que le acabo de mencionar, Siquem, Betel y Neguev. Ahí, el hijo menor, Jacob, porque era el hijo menor de Isaac, hermanos. El hijo mayor se llamaba Esaú. Pero se acuerda, ¿verdad? Que Esaú vendió su primogenitura. ¿Se recuerda esa historia? Entonces, la herencia o la bendición cayó sobre Jacob. Y esos tres nombres que yo le acabo de mencionar son los que el pueblo de Israel se acuerda, o usted ha leído el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Estos tres personajes son los patriarcas del pueblo de Israel hasta la fecha. Son los que originaron, le dieron el inicio al pueblo de Israel hasta la fecha. Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. De Jacob nacen las 12 tribus del pueblo de Israel. O sea, Jacob viene y tiene 12 hijos con 4 diferentes mujeres. Vuelve a repetirse la historia de Abraham, porque Jacob se casa con Lea primeramente y luego se casa con Raquel. Amén. Pero cada una de ellas tenía una sirvienta cada uno. Entonces, Jacob tiene hijos con Lea, tiene hijos con Raquel y tiene hijos con las 2 sirvientas, una de cada una. De las 4. De esas 4, por eso le digo, es cultural. En ese entonces, hermanos, se necesitaba poblar la tierra. Hoy ya no, hermano. Por favor, deténgase. Pero en ese entonces se necesitaba poblar la tierra. Amén. Por esa razón se podía hacer eso. Hoy ya no. Amén. Ok, entonces, nace de Jacob las 12 tribus y uno de los hijos de Jacob, el cual se llama José. ¿Se recuerda de la historia de José el soñador? José tiene 2 sueños a la edad de 12 años. A la edad de 12 años Dios le da 2 sueños. Y los sueños significan de que sus hermanos mayores se iban a inclinar ante el hermano menor, que era él, José. Y que él iba a estar en un lugar de preeminencia, un lugar importante por sobre muchas personas. Esa era la interpretación de los sueños que Dios le dio a José a sus 13 años, hermanos. Amén. ¿Estamos ahí? Ok, bueno. Pues resulta que sus hermanos lo odiaban a tal punto que lo vendieron como esclavo a Egipto. ¿Se recuerda también esa historia? Bueno, qué bueno. Lo venden como esclavo en Egipto. Llega a Egipto, a la casa de Potifar, a trabajar como esclavo. Y usted sabe cuál es el trabajo de un esclavo. Amén. Trabajando como esclavo, hacía tan bien su trabajo que lo pusieron de jefe de los esclavos. Estando de jefe de los empleados, hermanos, lo incriminan de algo que él no cometió y lo mandan a la cárcel. Y él, mire, no dijo nada. Estando en la cárcel, mire qué ironía, ¿verdad? Estando en la cárcel, el encargado de la cárcel le decía a José: mira, José, voy a ir a hacer un mandado, te dejo las llaves de la cárcel, ahí me cuidas todo aquí. Irónico, ¿no? Porque él estaba preso y lo dejaban de encargado de los presos, porque Dios estaba con él, hermano. Bueno, resulta que Faraón tiene 2 sueños y no había nadie que se los interpretara. Mandan a llamar a José, lo sacan de la cárcel a José, le interpreta los 2 sueños al faraón. No solo dice lo que le va a venir, sino que le da la solución de lo que va a venir. Vienen 7 años de abundancia, le dice, y después de esos años vienen unos años de sequía. Yo te recomiendo que en los años de abundancia te hagas de grandes lugares para almacenar comida, para que cuando vengan los años de escasez, tú tengas con qué alimentarte. Y es más, le dice José, cuando el hambre llegue lejos,
La gente va a venir donde vos y te va a pagar por esa ley. ¿Y sabe qué hace el faraón con José? Lo pone como segundo al mando de todo el imperio que en esa época se estaba formando. Ahí se empezó a cumplir los sueños. Ahora, déjeme decirle que cuando el faraón lo pone como segundo al mando, tenía 30 años, hermano. Y a José le dieron sus sueños, perdón, me equivoqué en los años, a los 17 años. ¿Cuánto tiempo pasó para que se cumplieran los años? Haga las cuentas. Recibe el sueño a los 17 años y se cumplen a los 30 años. 13 años pasó José esperando que sus sueños se cumplieran. Y nosotros ya ni una semana aguantamos que Dios no nos contesta lo que le estamos pidiendo. Y este señor, 13 benditos años. Bueno, pues faltaba por cumplirse un poquito del sueño que tuvo, porque ya lo habían puesto, lo pusieron como segundo al mando, hermano. Y llegan los hermanos de José, porque el hambre llegó donde habitaban, en la tierra de Canaán. El hambre llegó ahí, donde estaba viviendo su padre Jacob todavía. Jacob viene y los manda a Egipto a que vayan a traer comida. Y por su forma de vestir a José no lo conocieron. Pero lo primero que hicieron al estar frente a su hermano, adivine qué fue. Se inclinaron ante él. Lo que él había soñado 13 años atrás. Ahí se estaba cumpliendo sus sueños. Bueno, les hace sus pruebas para ver que habían cambiado y efectivamente, hermanos, habían cambiado. Sus hermanos estaban arrepentidos de lo que le habían hecho. Estaban arrepentidos. Entonces, José lo que hace, y aquí es donde viene el mensaje, el corazón del mensaje, es que José viene y les dice a sus hermanos que traigan a su padre Jacob, que vive en la tierra de Canaán, y que se lo traigan a Egipto. Y que se vengan todos ellos a vivir a la tierra de Egipto. Sus hermanos llevan el mensaje a donde Jacob y le dicen: padre, nuestro hermano está allá vivo, y está tan alegre que quiere que nos vayamos a vivir a Egipto. Mire qué cosa tan contradictoria, porque a nosotros se nos ha dicho que Egipto, ¿qué es? Es el mundo, se nos ha dicho, ¿verdad? Y se está dando la oportunidad de dejar, oiga bien, de dejar la tierra que Dios le había dado a Abraham primeramente, a Isaac segundo y a Jacob actualmente. A esa tierra que les dijo: esto es tuyo. Pero ahora tenían la oportunidad de dejar la tierra que Dios les dio para irse a una tierra desconocida. Cosa bien contradictoria. Pues le voy a que su cabeza todavía dé más vueltas, porque viene Jacob en el capítulo 46 del libro de Génesis, capítulo 2, viene Jacob y le pregunta a Dios qué hacer. Y mire lo que le contesta a Dios en el versículo 2 del capítulo 46. Y habló Dios a Israel, porque ese fue el nombre que Dios le puso a Jacob después. Dios es especialista en cambiar nombres, hermano. ¿Se acuerda cómo se llamaba? Abraham. Y después le cambió el nombre a Abraham. Pues a este señor le cambió de Jacob a Israel. Mire, y habló Dios a Israel en visión de noche y le dijo: Jacob, Jacob, mire. Y él respondió: heme aquí. Mire el versículo 3. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas en descender a Egipto, porque yo haré de ti una gran nación. ¡Ey, qué irónico, ¿verdad? Y todos llamamos mal a Egipto, ¿verdad? Egipto es el mundo. Y aquí Dios le está dando permiso a Jacob que vaya a Egipto. Y dice que, ¿qué dice? Porque ahí yo te haré una gran nación, versículo 4. Yo descenderé contigo a Egipto. Le está diciendo: salite de la tierra que yo le di a tus padres y nos vamos a Egipto. Está difícil la cosa. Y dice, sigue diciendo: y yo también te haré volver. O sea, le dice: salite de la tierra que yo te di y nos vamos a ir a Egipto. Yo te voy a acompañar, y así como te voy a acompañar, yo te voy a sacar de esa tierra.
de Egipto para hacerte volver a la tierra prometida, aquella que fluye leche y miel. Ahora, lo irónico de todo esto es, hermanos, Dios le dijo, ¿qué tierra le prometió? No le prometió Egipto, le prometió Canaán, amén. Pero Dios le da permiso de ir a Egipto. Llega Jacob a Egipto y empieza a morar en Egipto y pasan 30 años libres y 400 años en esclavitud. Miren lo que Dios le dijo, voy a ir y te voy a regresar, pero ese te voy a llevar y nos vamos a regresar, duró 430 años, hermano. Aquí viene el corazón del mensaje. Ahora entiende, o según el ejemplo que hemos visto con el pueblo de Israel, cómo Dios permite las circunstancias difíciles en nuestra vida. Él las permite, hermano. Él las permite. Y esta pandemia Dios la ha permitido. Tenemos que descubrir en esta pandemia el propósito personal por el cual ha ocurrido todo esto. Muchas personas han fallecido. Le voy a mencionar con nombre los pastores que han fallecido de la zona de Oriente. El pastor de Anamorós, el pastor Rutilio, murió. El pastor de Ciudad Batres, el pastor Crisanto, murió también. El pastor de Miraflores, el pastor Renán, murió por COVID. Y se me ha ido uno, se me ha escapado uno. El pastor de San Rafael Cedros también murió por COVID. Hermanos, llore por ellos para que se sanaran. Muchísimas personas oraron porque sanaran. Perdónenme lo que le voy a decir o lo que le voy a preguntar, o de la forma en que se lo estoy ilustrando. Todos oramos para que se sanaran y se murieron. Pero le hago una pregunta: ¿sanó sí o no Dios a estos pastores? ¿Sí o no? ¿Los sanó sí o no? Claro que los sanó, hermano. Porque allá arriba no tienen esa y otras enfermedades. Lo que pasa es que humanamente no entendemos eso. ¡Ay, se lo llevó! No, hombre, hermanos, si tuviéramos un teléfono y le llamáramos a ellos y les preguntáramos, Pastor Renán, Pastor Crisanto, ¿se quisiera regresar? ¿Y qué cree que nos contestaran eso? Ay, quédense ustedes fregados, ¿no? Hay que les ponga la vacuna que los va a dejar estériles a ustedes, no van a decir. Ay, quédense ustedes con este frío. Así nos dirían ellos, hermanos, porque allá arriba ellos están, primero no tienen, como les decía, no tienen esa y todas las demás enfermedades. Ellos están mejores que nosotros. Vuelvo y les hago la pregunta: ¿contestó sí o no Dios que lo sanara? Claro que sí. Lo que pasa es que humanamente nosotros pensamos que Dios va a contestar como nosotros queremos. Le voy a abrir otro paréntesis. ¿Usted se ha fijado cómo Jesús sanó a los ciegos en varias ocasiones? A uno le dijo, lo tocó, se sanó, le dijo, y recobró la vista. Amén. A otro escupió en tierra, hizo lodo y se lo puso en los ojos. A otro, si no lo ha leído, le escupió directamente a los ojos y lo sanó. A los tres que le acabo de mencionar tenían ceguera. Entonces nuestro error es pensar que lo que le estamos pidiendo a Dios nosotros le vamos a decir cómo nos conteste, o como le sanó, como le dio a aquella persona, así nos va a contestar. No, hombre, hermano, Dios Dios es increíble en cómo le va a contestar. A usted le va a destapar la cabeza cómo Dios le va a contestar, porque no va a ser como pensamos. Por eso la ilustración tan fuerte, porque si allá arriba ellos están más felices que nosotros, hermano. Pero nuestra mente limitada no entiende eso. Entonces viene, Dios le da una tierra a estos señores, los saca de allá para llevarlos a Egipto y pasan 430 años, 400 años esclavos. 400 años, hermano. Dios permite, hermano. Dios permite, pero esta promesa que Dios le dice a Jacob de que anda, y así como yo voy a ir contigo, así te voy a traer,
se cumple cuando llega Moisés. Llega Moisés en escena, comete un crimen de matar a un egipcio y él huye muy lejos. Y allá en el desierto Dios era pastor de ovejas, se conoció a su muchacha, se casaron, se hizo, después de ser el príncipe de Egipto, hermano. Pero viene Dios y lo llama y le dice, quiero que me vayas a sacar a esa gente que ha estado 430 años ahí, 30 años libres y 400 años esclavos, y me los volvás a traer a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel. Viene Moisés, usted se sabe la historia, ha visto las películas, se va para Egipto, saca todo ese pueblo de la tierra de esclavitud, pasan 40 años en el desierto. Ok, sumemos, 30 años libres, más 400 años, tenemos 430 años, amén. Más 40 años que pasaron en el desierto, ¿cuánto van? ¿Cuánto llevamos? ¿400 cuánto? 70 años. A los 470 años llegan a las puertas de la tierra prometida, frente al río Jordán, dispuestos a cruzarlos, y Dios llama a Moisés a su presencia y empieza el mandato de un señor llamado Josué. Y Josué, estando frente a la tierra prometida, la tierra que leche y miel, le iba a tocar la parte no más difícil, pero más complicada. Porque ¿cuánto tiempo entonces había pasado sola la tierra que ya era de ellos? ¿400 cuánto? 70 años. Entonces en esos 470 años, hermano, otros pueblos, otras naciones ya estaban ahí habitándola. Entonces le iba a tocar a Josué pelear por esa tierra. Y la primera con que se enfrentan, usted ya sabe cuál es, se llama aquella donde gritaron y se cayeron los muros. Hoy la cantamos, la alabanza, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Jericó. ¿Y cuántos han cantado esa alabanza? Los de escuela bíblica, ¿verdad? Los israelitas le dieron 7 vueltas. ¿Se puede esa alabanza? Pues no fueron 7 vueltas. Fueron 13 vueltas, hermano. El último día iban a dar 7 vueltas. Durante 7 días ellos iban a dar una vuelta cada día. Perdón, durante 6 días iban a dar una vuelta cada día. Y el 7º día iban a dar 7 vueltas. Entonces, ¿cuántas son? 13 vueltas. Pero Josué, lo que quiero mencionar y decir es que Josué viene y empieza a conquistar la tierra. En ese punto es donde estamos ahora usted y yo. Porque ya regresamos a casa, digo la casa del Señor. Aperturamos, ¿cuándo fue? Como en septiembre, ¿verdad, pastor? ¿Verdad? Ah, sí. El 13 de noviembre, de septiembre. Ese día, así como el pueblo de Israel ustedes estuvieron en sus casas, así como el pueblo de Israel estuvo en una tierra que no era la que Dios les mandó, en la prometida, así como ellos estaban en Egipto, usted estaba guardadito en la casa. Pero el 13 de septiembre nos tocó regresar a nuestra tierra. Así como cuando Josué llegó frente al Jordán, ya estaban en la tierra prometida, por entrar a la tierra prometida. Hoy nos toca conquistar, así como le tocó a Josué. ¿Y qué vamos a conquistar? Me podría decir, hermanos, ¿cuánto de su familia no conoce de Cristo? ¿Cuántos de sus vecinos no conocen de Cristo? Y si usted pensaba que la tarea de predicar el evangelio es solo del pastor o de los servidores, de los diáconos, pues se ha equivocado, hermano. La tarea de evangelizar, de predicar lo que usted tiene en su mano, la palabra de Dios, es de todos. Es de todos. Y le voy a dar un consejo. Predique la palabra de Dios y si es necesario, abra la boca. O sea, predique con el testimonio, hermano. Porque a veces el testimonio habla también. Cómo usted se comporta, cómo usted habla. Y a veces dicen eso. Yo sé que a ustedes se los han dicho. Hey, y que no era aquel loco. Y que no era aquel el que amanecía ahí tirado. Lo han dicho. Pero ya no. Era. Y ahora usted es un hijo de Dios.
Y así como usted tuvo la oportunidad de que le sembraran esa semilla del evangelio, usted también tiene la obligación de ir allá afuera y predicar, hermano. Quizás ahora no lo estamos haciendo tan libremente como antes lo hacíamos, pero se puede. Mire cómo ha venido a revolucionarlo. Ya estamos transmitiendo en vivo. ¿Ustedes están transmitiendo en vivo? Hemos tenido conversaciones con pastores de la zona de Oriente donde me dicen, pastor, me dice, yo antes le odiaba las redes sociales, me dijo. No me gustaba, me dijo, eso de transmitir, me decía. Pero lo empecé a hacer y ahora me gusta, me dice. Gente que se había ido de la iglesia al extranjero, nos encontraron en Facebook, me dice, y ahora hasta ofrenda nos mandan. Mire cómo ha venido a revolucionarlo. No es el todo, pero es parte de. Yo conozco muchísimos amigos que encerrados en sus casas empezaron a transmitir desde sus perfiles de Facebook. Y empezaron y siguen predicando. No le digo que si usted quiere hacerlo, hágalo, pero no le digo que esa sea la regla, pero usted tiene que evangelizar. Ya estamos de vuelta en la tierra, aquí en nuestra casa, en su casa, ya estamos aquí, así como el pueblo lo estuvo en Egipto, usted estuvo encerrado en su casa, pero ahora ya está aquí, hermano. Hoy nos toca tomar la actitud de Josué y poder conquistar todo eso. Y lo primero que debemos hacer, mire, es traer más almas para Cristo. Y cuando todo esto se haya terminado, hermano, mire, ahí que no lo detenga, pero nadie, hermano. Predique, hombre. Hable como Dios lo trajo. Hable lo que pasó en su vida. Hable lo que aquí dice la palabra del Señor. Pero la idea es conquistar, la idea es predicar. Porque ya estamos aquí. Ya está. Mire, hermano, ustedes tienen iglesia. De gracias a Dios. Porque muchos pastores de la zona de Oriente, esta situación los dejó sin iglesia. Muchos y unos cuantos hasta sin congregación. Pero ustedes tienen una casita bonita. La primera iglesia que se construyó hace 21 años. Ustedes tienen un gran privilegio. Y otros no lo tuvieron, lo perdieron. Y con lágrimas en los ojos los pastores me dijeron, pastor, no tengo local, me lo quitaron. Pastor, fui a visitar a las familias y ya no viven ahí. Me dijeron que por lo mismo de la pandemia tuvieron que emigrar a San Salvador, se fueron. No tengo ni templo y no tengo ni iglesia. Difícil, ¿verdad? Dios está tratando de ellos de esa manera, pero ustedes aquí lo tienen. Cuando esto termine, dice, mire, toda la pandemia, cuando yo tenía la oportunidad de estar en las cadenas de oración, yo oraba y oraba por los servidores de la iglesia. Me contaban, hay unos hermanos también, de que hay muchísima gente que ya no está aquí, ¿verdad? Hermano, ese fenómeno es en todas las iglesias. Nosotros allá en la iglesia central también lo sufrimos. Líderes de ministerios, líderes de clubes, los días domingos después de la apertura, mejor preferían ir a la playa que estar en la casa del Señor. Y no crean que solo vacilando. Allá en la central también nos pasó. Se tuvo que renovar el liderazgo en la iglesia. Entonces, si lo vemos desde el sentido de que Dios permitió esta pandemia y tenemos que descubrir un propósito, uno de los propósitos en la iglesia central, que por lo que Dios permitió esta pandemia es para filtrar a toda esa gente. Y ahora hay liderazgo nuevo, que a pesar de la pandemia ya estuvo. Y a nivel personal, también Dios tiene que hablarle a usted por qué ha permitido todo esto. Yo no sé, hermano. Fíjese que nuestro pastor general, el pastor Junior, dijo que esta pandemia Dios le permitió, oiga bien lo que le voy a decir, recuperar a sus 3 hijos. Así lo dijo él en un sermón. Recuperar a sus 3 hijos. Y cualquiera diría, como son los hijos del pastor, tienen que estar. No. Eso, Dios, la pandemia lo que le enseñó a él fue eso. A usted tiene que descubrir yo le decía a los pastores en unas reuniones que hacíamos por Facebook, y les decía yo, miren, oye, pastores, les decía, esa palabra, esa frase que decíamos para atrás ni para tomar impulso,
en esta pandemia ya no sirve, porque esta pandemia nos hizo retroceder para atrás a muchos. Nos hizo retroceder. Ahora, el retroceder no significa que nos vamos a quedar ahí, ¿verdad? No, hombre, retrocedimos, armémonos, armemos nuevos planes de trabajo, formemos nuevos líderes, usted traiga más personas para acá. Eso no sirvió esta pandemia. Fue difícil, es difícil, claro que es difícil. Y mire, hermano, yo creo que usted está bien a comparación de muchas personas allá afuera. Usted está muy bien. Hay muchas personas que no tienen lo que usted tiene. Hay muchas personas que perdieron a sus familiares, o no sé si alguien de aquí perdió a sus familiares, o personas conocidas. Entonces démosle gracias que hasta el momento Dios nos ha cuidado, hermano. Hasta este momento estamos bien, tranquilos, ya se va a terminar todo esto. Primero Dios, confiemos en Dios. Yo quiero felicitarlos a todos ustedes, porque ustedes están cumpliendo los protocolos que, oigan, perdón lo que voy a decir, que en otras iglesias no los cumplen. Pero usted, mire, solo los que hemos pasado por esto sabemos, hermano, la aflicción de respirar y que le duela todo el pecho, el respirar, hermano. Que le duele, usted quiere como agarrar aire, ¿va? Y que le duela el pecho fuerte. Solo los que hemos pasado por eso sabemos lo difícil. O sí que no, por eso es que no lo estamos haciendo por molestar, hermano. Es para cuidarlo a usted. Es para cuidar su salud. Pero ya va a pasar, yo tengo fe, yo no sé cuántos de los que están aquí tienen fe de que ya va a pasar esta circunstancia y todo va a volver a la normalidad. Vamos a salir y predicar el evangelio. Ya va a pasar, hombre. Uy, que mire que la vacuna dice que nos va a hacer estéril. Mire, a mí me da risa. Mire, nosotros con mi esposa tenemos una conocida, porque no es amiga, tenemos una conocida que publicaba en sus redes sociales. Van a cerrar los supermercados, vayan a comprar, decía, salgan porque los van a cerrar hoy por la tarde. Y allá porque fuentes confiables me lo han dado, decía la señora. Y allá, y los supermercados se topaban, y la gente, ya vio esa foto, llenas de papel higiénico, se va a acabar la gaseosa, todo un carretón lleno de gaseosa. Y al final era mentira, hermano. Y así un montón de noticias falsas, porque las redes sociales, en muchas ocasiones, el 90% es un periódico chafa, digámoslo de esa manera. No es una fuente para informarse, no es una fuente confiable de la que usted se puede informar. Por eso es porque yo he escuchado desde que hasta, ya vas a ver, me decía, en lugar de meterte el líquido, te van a meter un chip, me decía. Ay, y cosas como te van a oler estéril, te van a meter el líquido que te van a meter, van a controlar tu mente. Hermanos, confiemos en Dios, hombre. Y mire, yo recuerdo que en la propia iglesia lo mismo decían de la H1N1, de la vacuna para la influenza, lo mismo decían. Ahí en la iglesia los hermanos vieran cómo se enojaban. Ni loco me voy a poner esa cosa, a saber qué le quieren y decían esa palabra, ¿verdad? Los hermanitos, a saber qué le quieren poner a uno, y a veces las enfermeras ni cristianas eran las que habían llegado para poner. Yo sí me quitaba el saco, meta, póngamelo aquí, decía. Lo mismo decían de esas vacunas, hermano. Lo mismo van a decir de eso. El problema es que ahora hay más comunicación por las redes sociales, pero las redes sociales, el 90%, todo lo que dice es emocionalismo para crear escándalo. Yo, por eso le decía, yo cuando empezaba la pandemia, documentese, le decía, hermanos, de fuentes confiables. No se deje llevar por cualquiera que le mande un meme, con cualquiera que le mande una cadena en su WhatsApp. Documéntese. Veámoslo positivamente, hermano. Ya viene la vacuna que Dios mandó y que nos caiga bien. Simple y sencillamente. Y ya vamos a poder trabajar como lo hacíamos, no, mejor todavía. Y trabaje porque se llene toda esta iglesia de aquí, que ya no estemos así tan distanciados. Y que cada uno, que todas esas sillas que están guardadas allá las ocupemos todas, hermano. Pero es trabajo de todos. Ya estuvimos en Egipto como el pueblo de Israel.
Ya estuvimos en nuestras casas, encerrados. Ahora está usted aquí en esta casita tan bonita. Ahora que con la actitud que tuvo Josué, conquistar allá afuera a esos familiares que no conocen de Dios, a esos amigos que no conocen de Dios. Amén.